Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Guerrero Espectral. Hoy les traigo dos historias que nos hablan de lo que muchos llaman el tercer hombre. Y la primera historia la hemos titulado El visitante. Rufino vivía en un rancho retirado del pueblo. Allí vivía con su esposa y sus 6 hijos. Aquel rancho lo había comprado con un poco de dinero que había heredado de su padre y algunos ahorros que había reunido a lo largo de los años. Y aunque había hecho un pago bastante grande, todavía le quedaba mucho dinero por pagar al dueño anterior. Aquellas tierras no eran las más productivas precisamente. Rufino trabajaba duro en aquel rancho, con la ayuda de sus hijos, pero no salían de la pobreza. No lograba reunir el dinero para terminar de pagar la propiedad. Rufino pasaba las noches en vela, pensando cómo podría terminar de pagar aquel dinero. Lo atormentaba pensar que tendría que abandonar aquel lugar, aquella tierra que tanto quería. Un día, como de costumbre, Rufino se levantó a las 3 de la mañana. Iba a recoger un poco de leña y a ordeñar las vacas. Como siempre, iba con la misma letanía de las deudas en la cabeza. Mientras iba camino al monte donde recogía la leña, sintió los pasos de una cabalgadura detrás de él. Pensó que tal vez era alguien que venía del pueblo y no hizo más caso. Siguió caminando y la cabalgadura seguía. Así que miró a sus espaldas, pero no veía nada. Siguió andando y otra vez la cabalgadura echó a andar. Rufino confesaba que se había asustado mucho. Incluso puso la mano en su machete y se preparó para defenderse si algo acontecía. En ese momento volvió a mirar a sus espaldas, pero no había nada. Y en el momento en que volvió su mirada al frente, cayó sentado al suelo, pues un enorme caballo negro tenía el hocico a solo centímetros de su cara. Pudo sentir el gélido resoplido del animal. Sobre la cabalgadura había un hombre, todo vestido de negro. Parecía alguien muy elegante. Llevaba botas de montar, una fusta, una gabardina negra y un sombrero vaquero. Por más que Rufino trató de verle la cara a aquel hombre, no podía. La oscuridad de la noche no lo permitía. El hombre le habló con una voz cavernosa. Rufino, ¿me puedes dar algo de beber y de comer? Vengo desde muy lejos. Ahora mismo no tengo nada conmigo, señor. Pero si me acompaña a mi casa, le daré todo lo que pueda. Solo espéreme unos minutos para recoger un poco de leña y le prepararé algo. Si quiere, puede adelantarse y esperarme en la casa. Yo vivo en una humilde casa un poco más adelante. El señor le aseguró que esperaría, como si ya supiera dónde vivía Rufino. Rufino fue corriendo al monte y agarró toda la leña que pudo, y con esa misma velocidad regresó a su casa. Allí se encontró al hombre sentado afuera en una piedra. Rufino levantó a su esposa y le pidió que por favor preparara algo de comer para el extraño. Rufino le pidió al señor que pasara a la casa para que estuviera más cómodo, pero el señor se negó. Dijo que ahí estaba bien. Rufino también ofreció dar agua y forraje para el caballo, pero el hombre dijo que no, que su animal ni comía ni bebía. Aquello le pareció un poco raro a Rufino, pero no quiso contradecir a tan ilustre visitante. Cuando la esposa preparó el desayuno, Rufino le sirvió la comida en una pequeña mesa. El hombre no tocó la comida y comenzó a hablar con Rufino. A 3 días de aquí había una finca. Yo era el propietario de ella. Era la finca más próspera que había en toda la zona. Pero la perdí. La perdí por incumplir una promesa. Aquel hombre le ofrecía a Rufino suficiente dinero para pagar todas sus deudas, si cumplía una promesa, algo que él tenía que hacer por aquel señor. Rufino escuchaba con atención. Pero hay una condición. No puedes tomar más que lo que necesitas para pagar tu deuda. Después que pagues tus deudas, harás un peregrinaje a la iglesia de la Virgen del Rosario, la iglesia que está a una semana de camino de aquí. E irás repartiendo ese dinero a todos los necesitados que te encuentres en el camino. Y cuando llegues a la iglesia, el dinero sobrante se lo darás al sacerdote del pueblo y le dirás que lo reparte entre los pobres, que ese es el pago de un alma arrepentida. Antes que Rufino pudiese responder, el Señor siguió. El dinero está enterrado junto a una chimenea, debajo de unas losas que tienen una forma de flor. Rufino, te encomiendo mucho esto, pues de tu obra depende mi salvación. Y habiendo dicho esto, el hombre se levantó, montó en su caballo y desapareció a todo galope. Rufino quedó de una pieza,
No sabía qué decir o qué hacer. Rufino se sentó donde estaba sentado el jinete y decidió comer aquello, pues el hombre ni había tocado la comida ni la bebida y sentía un hambre fuera de lo común. Además, aquello no debía desperdiciarse. Fue solo echarse una cucharada a la boca para que Rufino escupiera todo aquello. La comida estaba como mala, no tenía sabor, tenía como sabor a podrido y debajo, en el fondo del plato, se podían ver gusanos. ¿Quién era aquel hombre que había logrado hacer aquello? Quizás aquel hombre era el milagro que él había estado esperando por tanto tiempo. Y como un impulso involuntario, le dijo a su mujer que tenía que salir y estaría fuera 3 días. Rufino salió camino al lugar marcado por aquel visitante. Una vez que llegó a la finca indicada, se dio cuenta que aquel lugar estaba abandonado. Aquello eran ruinas. Rufino maldijo su suerte. Tal vez alguien lo había estado engañando, alguien le había estado gastando una broma. Pero ya estaba oscureciendo y estaba verdaderamente cansado. Así que se escabulló entre los alambres y decidió pasar la noche allí, en aquellas ruinas. Una vez que entró en lo que antes fue una casa, vio en la sala una chimenea. Un rayo de esperanza iluminó el apesumbrado corazón. Lleno de ansiedad, se acercó a la esquina mencionada por el visitante y ahí estaba, las losas con forma de flor. Allí cavó y tal como le dijo el hombre, había muchas monedas de oro. Rufino estaba tan feliz que agarró todo aquel oro y se fue de allí. En el primer pueblo que se encontró, compró un caballo y anduvo por 3 días sin parar. No podía creer su suerte. El mismo día que llegó a su casa, fue a ver el dueño de las tierras al que le debía el dinero. Pagó y se fue. Cuando Rufino llegó a su casa, contó todo lo que había sucedido a su esposa. Ella le insistió que debía quedarse con el dinero. Al principio Rufino estaba un poco dudoso de si aquello era lo correcto, pero después de que la mujer siguió insistiendo, finalmente cedió a la influencia de su esposa. Rufino levantó en aquel rancho una de las casas más lujosas y más bonitas de toda la zona. Rufino compró muchas más tierras. Finalmente parecía que la vida le iba a sonreír a aquel hombre. Todo iba perfecto, hasta que una tarde uno de los mozos trajo al hijo mayor de Rufino. El chico estaba delirando, volado en fiebre, pues una víbora lo había mordido. Rufino hizo todo lo posible por salvar a su hijo, pero el chico no sobrevivió. Y así también fueron muriendo sus otros hijos, todos en circunstancias muy extrañas. Una tarde, Rufino tomó la misma cantidad de oro que había sacado de aquella finca y decidió ir a cumplir la promesa que le había hecho al hombre. Pero antes de salir de la finca, vio cómo su casa ardía en llamas y sabía perfectamente que su esposa estaba dentro. Loco de dolor, Rufino regresó al lugar del siniestro y entró a la casa en llamas, y allí Rufino y su esposa pasaron al otro mundo. Unos dijeron que el que le dio el dinero a Rufino fue un alma en pena, otros que fue el mismísimo innombrable, que sabía que Rufino no cumpliría su parte y así condenaría a toda su familia. Y la segunda historia del día de hoy la hemos titulado Él me salvó la vida. Yo conocí a Ciro cuando era un niño. Él era el papá de un muy buen amigo mío. Todos los chicos del barrio lo queríamos mucho. Él nos hacía papalotes, nos llevaba a jugar bolas, incluso nos llevaba a nadar al río. Contrario a nuestros padres, Ciro no trabajaba. Él, como miles de jóvenes cubanos, fue enviado a una guerra en los años 70. Era una guerra sin sentido, algo que solo benefició a la dictadura cubana. Ciro fue obligado a ir a la guerra de Angola y sufrió daños severos en su cuerpo que le impedían trabajar o hacer cualquier tipo de actividad física. Ciro tenía 18 años cuando fue obligado a irse a un país desconocido, mal preparado y mal armado. Ciro nunca hablaba de aquello, pero un día, cuando tuvimos suficiente edad para entender aquellas cosas, él sintió la necesidad de desahogarse y nos contó los horrores que vivió en aquella guerra. Ciro nos contaba que el primer día que llegó todo era un caos y pasó la hambre más espantosa de su vida. Poco tiempo después de llegar a Angola, nos montaron en unos camiones, nos decía, y nos llevaron al frente de batalla. Yo fui con una tropa de unos 20 hombres. Recuerdo bien que eran como las 10 de la noche cuando caímos en una emboscada. El muchacho que iba a mi lado pisó una mina y falleció inmediatamente.
De la misma explosión, un fragmento de metal me cortó el estómago y vi con mis propios ojos cómo mis intestinos se salieron. No sé de dónde saqué la fuerza, pero yo mismo me devolví las vísceras a mi estómago. Salí caminando como pude hasta que encontré un lugar para refugiarme. Aquello era como una cueva pequeña o un hueco, la verdad no sé. El dolor era tal que perdía la conciencia por momentos. En uno de esos momentos de lucidez vi a un chico que yo conocía. Era de mi mismo pueblo y él había sido enviado a Angola como 1 o 2 semanas antes que yo. El chico me tomó la mano y me dijo que no me preocupara, que ya le había avisado para que me vinieran a buscar. En ese momento comencé a toser y sentí cómo se abría mi herida. El chico se acostó sobre mi estómago e hizo presión con su cuerpo para parar la hemorragia. La próxima vez que recuperé la conciencia, me despertó el sonido de un animal. Habían animales rondando aquel hueco. El hueco donde yo estaba. No sé si era una hiena o otro depredador, pero la sangre se me heló. Ahora sí estábamos perdidos porque ni teníamos armas para defendernos y aunque lo hubiésemos tenido, no podíamos disparar, pues podría revelar nuestra posición y ponernos en peligro de muerte, pues no sabíamos a ciencia cierta quién estaba a nuestro alrededor. Mi compañero me tranquilizó y me dijo que iba a ver qué había allí. Segundos después sentí unos chillidos y un animal que se alejaba corriendo. Cuando regresó le pregunté qué había sido. Él no me dijo nunca, solamente me dijo: no hay animal que se resista a un buen par de pedradas en el lomo. No te preocupes, que ya ese no vuelve a molestarnos. Ahora regresa a dormir para que te repongas. Al próximo día recuerdo que la sed era insoportable. Tenía los labios más secos que la tierra en la que estaba acostado. Me sentía morir. Pese al calor insoportable de aquel lugar, no paraba de temblar y unos sudores fríos bañaban mi cuerpo. Yo sabía que la fiebre me estaba consumiendo. Ya no podía más. Le dije a mi compañero que se fuera y que se salvara él, que yo ya solo quería morirme. Pero una vez más, el chico me calmó. Me dijo que de ahí solo saldríamos juntos. Y me dijo: espérame aquí, que voy a buscar agua. No sé cuánto se tardó porque una vez más volví a quedar inconsciente. Pero un rato después volvió con una cantimplora llena de agua. Aquella agua sucia y con gusto a tierra me supo a gloria. A veces, cuando despertaba, hablábamos, él me preguntaba cosas, me preguntaba cómo me sentía. Y una de esas noches recuerdo que fue la última conversación que tuvimos. Me hizo una historia de una travesura que le hicieron a su abuelo, él y sus primos, cuando eran niños. Su abuelo se llamaba Cano y fumaba pipa o cachimba, y él y los primos le llenaron la cachimba de pólvora al abuelo, y después le pusieron una fina capa de tabaco por encima para que no se diera cuenta. Decía que cuando el viejo encendió la cachimba, el chorro de candela llegaba al techo. Fue tanta la humacera que se armó que incluso el rostro del anciano se llenó de tizne, se llenó de hollín. El viejo tiró la cachimba y decía que aquello era el diablo en persona. Él decía que esperaban que sus padres y sus tíos los mataran a palos. Pero al abuelo le dio tanta risa y tanta gracia aquello que los padres no le hicieron nada. Al 7º día de estar en aquel hueco, me encontraron unos niños angolanos que estaban jugando en la zona. Los chicos le avisaron a sus padres y ellos nos rescataron. Aquella buena gente me curó y me atendió como pudieron. Yo les preguntaba por el chico, por mi amigo, por el que venía conmigo, pero tanto los niños como los que me encontraron decían que allí no había nadie, que yo estaba solo. Cuando pude andar, algunos de los que me curaron me acompañaron al campamento donde estaban las tropas a las que yo pertenecía. A los chicos les dio muchísima alegría verme vivo. Ya incluso me habían reportado como muerto y les habían notificado a mi familia de que había fallecido. En cuanto llegué al cuartel, pregunté por el chico que me había salvado, pero para mi sorpresa, el chico había muerto hacía más de 2 meses. Incluso ya la familia había recibido el cuerpo en La Habana. Yo les dije que no era posible, pero mis compañeros me aseguraron de que sí estaba muerto. Estuve unos días más en Angola y después me mandaron a La Habana. Estuve en el hospital militar por casi 3 meses y aunque trataron de curarme,
quedé así todo maltrecho. Cuando salí del hospital, lo primero que hice fue ir a visitar a la familia del hombre que salvó mi vida. La familia estaba destrozada, principalmente su madre. Yo le conté cómo su hijo me salvó, le conté con lujo de detalles. La mujer me miraba incrédula, hasta que finalmente no pudo contenerse y me detuvo. Mijo, me da mucha alegría que haya sobrevivido y aprecio que quieras alentarme y decirme de que mi hijo estuvo a tu lado. Pero lo que me cuentas no puede ser. Mi hijo murió al otro día de llegar a Angola. Tal vez fue un delirio, las fiebres. No sé la verdad lo que te hizo pensar que él estaba allí, pero la realidad es que él no estaba. En ese momento recordé la historia que me había hecho mi amigo y le dije a la señora, déjeme preguntarle algo. ¿Su hijo tenía un abuelo que se llamaba Cano? Me dijo sí, y con aquel sí comenzó a cambiar el semblante de la mujer. Cuando le hice la historia de la cachimba, la mujer me abrazó llorando, pues aquella historia era confirmación de que en efecto su hijo había estado conmigo. Aquella era una historia muy íntima, muy de la familia, algo que no le habían contado a nadie. No dudó más de mi historia. La familia incluso dudó que hubiesen enterrado el cuerpo de su hijo, pues después que pasó la guerra, muchos de los que el gobierno había reportado como muertos a sus familias regresaron vivos. Desafortunadamente no fue el caso de mi amigo, el chico que me salvó la vida. Las pocas personas que saben la historia dicen que tal vez fue el alma del chico, otros que tal vez fue un ángel que Dios me envió y otros que fue la aparición del tercer hombre. Y antes de terminar, quiero mandar unos saludos. Quiero primero saludar a la señora Emilia, una joven de 88 años que nos escucha desde Argentina. Ella es la mamá de otra de nuestras fieles seguidoras, Zule Cava. Así que un abrazo fuerte para las dos, para Emilia y para Zule Cava. También quiero saludar a Candelaria Donato, que nos escucha desde Guadalajara. Saludos a María Osoria Fonseca, que nos escucha desde Cuba, mi tierra natal. Muchos saludos y un abrazo especial para ti. Saludos también a Ana Capacho y a Luisa Fernanda. Saludos a Josefina Estrada, que nos escucha también desde Guadalajara. Saludos a Dora Morfin y saludos a Guadalupe Montalvo, que nos escucha desde aquí, desde la ciudad de Miami. Saludos también a Sebastián Luna. Muchas gracias también y bendiciones a todos los nuevos que se han sumado. Déjenos sus comentarios, déjenos desde dónde nos escuchan y con gusto les mandaré un saludo. Un abrazo a todos y hasta la próxima.